Todos conocemos esas historias que nos contaban para asustarnos de niños. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que una de las criaturas más famosas de nuestras pesadillas, en realidad, podría caminar entre nosotros? A ver, pensemos en esto por un segundo. Que todas esas historias de terror, esas leyendas susurradas alrededor de una fogata, tuvieran una base completamente real. Esa es la pregunta que nos va a guiar hoy, y les adelanto algo. La respuesta no está en la magia, sino en algo mucho, mucho más humano. Así es, olvídense de la luna llena, de las maldiciones antiguas. El verdadero origen de este mito se encuentra en la genética, en la medicina. Vamos a ver cómo la línea que separa la fantasía de la realidad es a veces increíblemente delgada. Ok, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. El término científico es hipertricosis. Y en palabras simples, es un crecimiento excesivo y anormal de vello en partes del cuerpo donde, pues, no debería haber. Y esto es súper importante. No estamos hablando de vello corporal común, y no tiene absolutamente nada que ver con las hormonas masculinas. Claro, es fácil de imaginar lo que pasaba antes. En un mundo sin explicaciones científicas, ver a una persona con el rostro cubierto de pelo, pues lo desconocido se convertía en monstruoso. A estas personas se las etiquetaba como hombres lobo, transformando su condición médica en un espectáculo para el morbo y el miedo de la gente. Y esta historia no es nueva. Para nada. Ha sido una historia larga y, la verdad, muy trágica. Desde la corte del rey Enrique II de Francia, con la familia de Pedro González, hasta los famosos circos de fenómenos del siglo XIX. Pero hay una historia, la de Julia Pastrana, que de verdad encapsula todo el drama y la injusticia de esta condición. Para entender el verdadero impacto de la hipertricosis, tenemos que mirar más allá del mito y conocer a la persona. Y esa persona es Julia Pastrana. Julia nació en Sinaloa, México, con hipertricosis congénita, o sea, de nacimiento. Pero además del vello que le cubría el rostro, también tenía hiperplasia mandibular, que hacía que su mandíbula fuera muy prominente. Esta combinación lamentablemente la condenó a ser exhibida por todo el mundo como una rareza, con apodos tan crueles como la mujer oso. Su caso fue tan, pero tan conocido que hasta el mismísimo Charles Darwin la describió en sus textos. Pero fíjense en cómo la describe. Para él y para la ciencia de esa época, Julia no era realmente una mujer, era más bien un espécimen fascinante, casi como un eslabón perdido que había que estudiar. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más increíble. Detrás de ese espectáculo, de esa imagen que vendían de ella, había una mujer culta, inteligente, con un talento extraordinario. Hablaba varios idiomas, cantaba ópera con una voz preciosa y tocaba la guitarra. Era todo lo contrario al monstruo que su público creía ver. Y si pensaban que esta historia no podía ser más terrible, se equivocan. La tragedia se vuelve grotesca. Julia murió en el parto junto con su bebé, que también había heredado la condición, y su propio esposo, su manager, ¿qué hizo? Mandó embalsamar sus cuerpos. La muerte no detuvo el espectáculo. La explotación de Julia continuó por más de 100 años después de muerta. Bueno, ya vimos la parte humana, la parte trágica. Ahora vamos a lo que nos dice la ciencia para entender exactamente qué es esta condición. A ver, una aclaración súper importante porque esto se confunde mucho. Hipertricosis no es lo mismo que hirsutismo. El hirsutismo solo afecta a las mujeres, es causado por un desequilibrio hormonal y provoca que crezca vello en patrones masculinos, como la barba. La hipertricosis, en cambio, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, en hombres y mujeres, y no tiene nada que ver con las hormonas. Para entenderla mejor, los médicos la clasifican de una forma bastante sencilla. Primero, según cuándo empieza. Si es de nacimiento, se llama congénita. Si aparece más adelante en la vida, es adquirida. Y segundo, por cómo se distribuye. Si cubre casi todo el cuerpo, es generalizada. Si solo está en zonas concretas, es localizada. Y para que quede todavía más claro, miremos la diferencia. Aquí a la izquierda tenemos un caso de hipertricosis generalizada, con vello cubriendo gran parte de la espalda. Y a la derecha, una forma localizada, que en este caso se limita al rostro. Y el problema es que, a menudo, el vello es solo la punta del iceberg. La hipertricosis puede ser una señal de otros problemas de salud bastante serios, como anomalías en los dientes, problemas de audición e incluso, en algunos síndromes, un corazón anormalmente grande, lo que se conoce como cardiomegalia. Hasta ahora, hemos hablado de las formas con las que se nace. Pero existe otra, una que aparece de repente, en la edad adulta. Y esa es una señal de algo mucho más siniestro.
Porque cuando este tipo de vello aparece de la nada en un adulto, no es un rasgo genético, es una alarma, es un grito de auxilio del cuerpo que nos está advirtiendo que algo muy, muy grave está pasando por dentro. La aparición repentina de este vello, que es muy fino y suave como el de un bebé, puede ser una de las primeras advertencias del cuerpo de que algo va muy mal. Se le asocia con cánceres internos, sobre todo de pulmón y de colon. Parece que es el propio tumor el que libera sustancias que provocan este crecimiento de vello tan extraño. Entonces, frente a una condición tan compleja y con tantas caras, ¿hay algo que se pueda hacer? Vamos a ver cómo se maneja. Para las formas con las que se nace, el manejo es principalmente cosmético y de apoyo psicológico. Hay métodos temporales como el afeitado o la cera, y soluciones más duraderas como el láser, que busca destruir el folículo. También existen algunas cremas que pueden ayudar a que el vello crezca más lento. Pero, y esto es clave, cuando la hipertricosis aparece de repente, la prioridad absoluta no es el vello, es encontrar la causa de raíz. El vello es solo el síntoma, la verdadera batalla es contra la enfermedad que lo está provocando. Y esta frase nos lleva de vuelta al principio. La historia de la hipertricosis es un viaje que va desde el miedo y el espectáculo de feria hasta la comprensión y la empatía de la medicina. Y así, el hombre lobo dejó de ser un monstruo para convertirse en un paciente. Lo que nos deja pensando, ¿qué otro mito aterrador que conocemos estará esperando a que la ciencia revele su verdadera cara? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si quieren seguir descubriendo la ciencia que se esconde detrás de los mitos, no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.